La primera vez que Lucía vio la marca, no dijo nada. Estaba tomándole la presión a Hilda, una mujer de 78 años con el pelo blanco recogido en una trenza floja, sentada en el sillón del living de una casa amplia en el barrio de Belgrano. Era el segundo lunes de visita domiciliaria. Lucía había levantado la manga del camisón para colocar el manguito, y ahí, en la cara interna del brazo izquierdo, justo encima del codo, había un hematoma del tamaño de una moneda. Morado oscuro en el centro, amarillento en los bordes. Una marca de 3 o 4 días de hecha. No era una marca de caída. Una caída no se hace en la cara interna del brazo. Una caída no es redonda. Lucía registró el hematoma sin que su cara cambiara. Anotó la presión arterial en la planilla. Le bajó la manga a Hilda con cuidado y siguió la consulta como si no hubiera visto absolutamente nada. ¿Alguna vez entraste en una casa y sentiste en el fondo del pecho que detrás de las paredes limpias y de las voces suaves había algo que nadie quería decir en voz alta? Algo que se movía despacio en silencio mientras una persona dormía. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia ahora mismo y si alguna vez sentiste eso entrando a la casa de un familiar tuyo. Dale tu like y suscríbete al canal, porque lo que Lucía descubrió en esa casa, mientras Hilda dormía, es algo que ningún hijo debería poder hacerle a su madre. 78 años. Hilda Ramírez había vivido en esa casa de Belgrano durante 46 años, desde que ella y Aníbal se habían mudado recién casados, con una hija de pocos meses en los brazos. La casa tenía 2 plantas, un jardín pequeño en el frente con un limonero que daba frutos cada agosto y un patio de baldosas rojas en el fondo donde Aníbal había construido con sus propias manos una parrilla de ladrillos. Aníbal había sido policía durante 35 años, subcomisario al jubilarse. Era unos años mayor que ella. Un hombre alto, de manos grandes, con la voz pausada, de los que han hecho preguntas difíciles toda la vida. Había muerto hacía 4 años, en julio, de un infarto silencioso mientras dormía. Hilda se despertó esa madrugada, tocó el hombro frío de él y supo antes de mirarlo. Esa era la cosa que ningún libro le había explicado nunca. Que una sabe. Hilda tenía glaucoma desde hacía 7 años. No estaba ciega, pero veía el mundo a través de una niebla suave que se iba haciendo más espesa cada año. Distinguía formas y colores. Reconocía caras a 1,5 metros. Podía leer letras grandes con la lupa. Pero los detalles finos se le escapaban. Una mancha en el mantel, un papel doblado en la mesa, un moretón en el brazo. La artritis en las 2 rodillas la obligaba a caminar despacio, apoyándose en un bastón de madera oscura que Aníbal le había regalado el último cumpleaños de él, 2 meses antes de morir. Por todo eso, hacía 6 meses, después de una caída leve en la cocina que no la había lastimado, pero que la había asustado, había aceptado que Rocío, su única hija, dejara su departamento en otro barrio y se mudara a la casa para acompañarla. Eso había sido en abril. Ahora estaba terminando octubre, y desde abril, Hilda no estaba sola. Aníbal había sido el tipo de policía que se queda con uno aunque ya no esté en el cuerpo. Durante los 35 años de servicio, había trabajado en la división de delitos contra las personas y había vuelto a casa cada noche con una manera particular de mirar las cosas. Le enseñaba a Hilda, sin querer enseñarle, todo lo que él aprendía. Le contaba en la cena historias de casos que había trabajado. Le explicaba cómo se identificaban los hematomas defensivos en las víctimas, cómo se diferenciaba un golpe accidental de uno provocado, cómo se reconocía a una persona que estaba mintiendo por la manera en que se acomodaba la ropa antes de hablar. Hilda escuchaba todo, lo guardaba en una parte de la cabeza que ella creía olvidada. Pero esas cosas, las cosas que uno aprende durante 42 años de matrimonio sin darse cuenta de que las está aprendiendo, no se olvidan, se quedan adentro, esperando el día en que van a hacer falta. Rocío tenía 48 años. Era alta, de hombros anchos, con el pelo castaño teñido del mismo tono uniforme cada mes. Tenía la cara redonda, los ojos pequeños y oscuros, y una sonrisa que aparecía siempre en el momento exacto en que correspondía aparecer.
Era contadora. Había trabajado durante muchos años en una empresa de logística del centro hasta que la habían echado en una reestructuración hacía un año, y desde entonces no había encontrado trabajo nuevo. Estaba separada desde hacía mucho tiempo. Cuando Hilda se cayó en la cocina aquel viernes de abril y la llamó por teléfono asustada, Rocío llegó a la casa en 40 minutos y al día siguiente apareció con una valija y 2 cajas que parecían preparadas desde antes, aunque en ese momento Hilda no se detuvo a pensar en eso. Hilda se sintió aliviada esa tarde. Se sintió, por primera vez en 4 años, acompañada. Lucía Cárdenas tenía 52 años. Era enfermera matriculada desde los 24. Trabajaba para una empresa de visitas domiciliarias que la prepaga de Hilda había contratado para los controles mensuales de presión, glucemia y medicación. Era baja, de contextura compacta, con el pelo negro corto y los ojos castaños muy atentos detrás de unos anteojos rectangulares. Tenía las manos firmes, las manos de alguien que ha tomado 1000 presiones, ha puesto 1000 inyecciones, ha cerrado los ojos de muchos pacientes que se le habían ido entre las manos. Era una mujer que sabía mirar, y eso, en su oficio, era más importante que muchas otras cosas. Había empezado a atender a Hilda hacía exactamente 3 semanas, cuando la enfermera anterior había pasado a otra zona y Lucía había heredado a varios pacientes nuevos. Hilda era su última visita de los lunes. Esa mañana de octubre, después de tomarle la presión y de hablar con ella 20 minutos sobre el tiempo y sobre el limonero del jardín, Lucía se despidió, guardó la planilla en su cartera y caminó las 2 cuadras hasta el colectivo que la llevaba al hospital, donde tenía guardia esa tarde. En el colectivo, sentada junto a la ventana, no pensaba en nada más que en ese hematoma. 3 semanas atendiendo a Hilda. Era la primera vez que veía algo así. Hilda no había mencionado ninguna caída. Rocío, que estaba siempre presente durante las visitas, tampoco. Y un hematoma en la cara interna del brazo no era el lugar donde uno se golpea cuando se cae. Era el lugar donde aparecen marcas cuando alguien aprieta con fuerza, con los dedos, durante varios segundos. Pero Lucía había visto demasiado en su vida como para sacar conclusiones de un solo hematoma. La piel de las personas mayores se marca con facilidad. Un golpe contra el marco de una puerta, un pellizco accidental al subirse las medias, un mordisco involuntario contra la mesa al sentarse. Cualquier cosa podía dejar una marca así. No había que apurarse. Había que mirar la próxima vez con más atención, y eso es lo que Lucía decidió hacer. La próxima visita fue una semana después, otro lunes, a la misma hora. Lucía llegó a las 11 de la mañana, tocó el timbre con el botón de bronce que tenía la cara desgastada de tantas manos, y Rocío le abrió la puerta con la misma sonrisa puntual de siempre. Dijo que su madre estaba en el living, que se había levantado temprano y había desayunado con apetito. Lucía entró. Saludó a Hilda con un beso en la mejilla. Se sentó frente a ella, sacó el tensiómetro, y antes de subirle la manga del camisón para tomarle la presión, hizo una cosa que no había hecho la semana anterior. Le pidió a Hilda que se quitara las pantuflas. Le dijo que necesitaba revisarle la circulación de los pies, que era una cosa de rutina que había estado postergando. Hilda asintió sin preguntar nada, con esa confianza absoluta que tienen las personas mayores con quienes los cuidan. Lucía le sacó las medias también. Le levantó el ruedo del camisón hasta arriba de las rodillas. Y entonces vio 2 cosas. La primera fue un hematoma del tamaño de una uva, en la parte interna del muslo izquierdo, a unos 10 centímetros por encima de la rodilla. La segunda fue una marca más pequeña pero más antigua, casi amarillenta ya, en el otro muslo, también en la cara interna. 2 hematomas, en zonas que jamás se golpean en una caída, en zonas que solamente quedan a la vista si una persona está acostada y otra persona está parada al lado de ella. Lucía sintió un frío que le bajó por la espalda, pero no movió un músculo de la cara. Le tocó los pies a Hilda, le revisó los tobillos, le habló de la circulación, le bajó el camisón con suavidad, le puso las medias y las pantuflas y siguió con la consulta como si no hubiera pasado nada.
Cuando le tomó la presión, se dio cuenta de que las manos le temblaban un poco. Las apoyó con firmeza sobre el manguito y respiró hondo 2 veces. La presión de Hilda estaba alta, más alta que la semana anterior, y eso, sumado a todo lo demás, terminó de confirmarle a Lucía algo que ella ya sabía, pero que todavía no se había permitido decir en voz alta dentro de su propia cabeza. Algo estaba mal en esa casa, algo grave. Después de la consulta, mientras Rocío la acompañaba hasta la puerta como hacía siempre, Lucía hizo una pregunta que fue ensayando con cuidado desde que había visto el segundo hematoma. Le preguntó a Rocío, casualmente, si Hilda había tenido alguna caída en los últimos días. Rocío sonrió de la misma manera y dijo que no, que Hilda estaba un poco más tranquila desde que había empezado a tomar el calmante para dormir que la médica clínica le había recetado el mes pasado, que dormía mejor, que estaba descansando, que no había habido ningún incidente. Lucía asintió. Le dijo a Rocío que la próxima visita era el lunes siguiente a la misma hora, le dio la mano firme y salió a la calle con una claridad fría en el pecho. En el colectivo, esta vez, Lucía no pudo dejar de pensar. Repasó cada detalle. La hija había mencionado un calmante para dormir que ella, como enfermera, no había visto en la lista de medicación de Hilda hasta ese momento. Eso era raro. Lo segundo, Rocío había dicho que Hilda dormía mejor. Pero los hematomas en zonas íntimas, en partes del cuerpo que solamente se ven cuando una persona está acostada y desnuda o casi desnuda, eran exactamente las marcas que aparecen cuando alguien manipula a una persona dormida. Cuando alguien la pellizca o la aprieta o le hace algo que no se puede hacer cuando la persona está despierta y consciente. Lucía se bajó del colectivo 2 paradas antes para caminar y pensar. Había sido enfermera durante 28 años. Había trabajado en geriátricos, en domicilios, en hospitales públicos y privados. Había visto casos de maltrato a ancianos antes, pero nunca le había tocado descubrir uno ella sola, sin nadie más en el mundo que pudiera ayudarla a entender qué estaba pasando exactamente. Y esa noche, mientras hacía la guardia en el hospital, no pudo pensar en otra cosa. ¿Qué hacía Rocío con su madre dormida? ¿Por qué? Y sobre todo, una pregunta más urgente. ¿Qué tenía que hacer Lucía? Porque si ella se equivocaba, si denunciaba algo y resultaba ser solamente la imaginación de una enfermera nueva, podía perder el trabajo. Pero si no decía nada, y resultaba ser cierto, lo que Hilda iba a sufrir en las próximas semanas iba a ser su responsabilidad. Esa noche Lucía no durmió. Al amanecer, sentada en la cocina de su propio departamento con un café en la mano, tomó una decisión que iba a cambiar todo. Antes de ir a la próxima visita, ella misma tenía que averiguar qué calmante para dormir le estaban dando a Hilda, en qué dosis y desde cuándo. Tenía que ver con sus propios ojos cómo era el sueño de Hilda durante la noche y tenía que empezar a documentar las marcas con fotos, ordenadas por fecha, para tener algo concreto si llegaba el momento de ir a la justicia. Pero antes de todo eso, tenía que ganarse algo más importante todavía: la confianza de Hilda. Porque sin la confianza de Hilda, Lucía no iba a poder hacer absolutamente nada. El lunes siguiente, Lucía llegó con una caja de bombones. Los había comprado en una confitería del centro, una caja chica de 6 bombones de chocolate amargo. Se la dio a Rocío en la puerta como un gesto de gratitud por la atención que le daban siempre durante las visitas. Rocío sonrió, halagada, y los aceptó. Lucía entró al living. Hilda estaba en el sillón de siempre, con una manta sobre las piernas. Esa mañana Lucía se quedó 45 minutos, casi el doble del tiempo habitual. Le tomó la presión, le tomó la glucemia, le revisó las manos, los brazos, los tobillos, los pies. Le contó historias del hospital, le preguntó por Aníbal, y mientras hablaban, mientras Hilda contaba con una sonrisa cansada cómo había sido el casamiento de ellos hacía más de 45 años, Lucía observaba todo: las pastillas en el mostrador de la cocina, visibles desde el living, la caja de un calmante con el nombre que ella ya conocía, la rutina de Rocío, que entraba y salía del living preguntando si querían café, té, agua,
La distancia entre el dormitorio de Hilda y el dormitorio de Rocío, que estaba al lado, separados solamente por una pared. Antes de irse, Lucía hizo una pregunta más. Le preguntó a Hilda si dormía bien por las noches. Hilda dijo que sí, que dormía profundo, mejor que antes, que el calmante la ayudaba mucho, que se acostaba a las 10 y se despertaba a las 7 sin acordarse de nada, ni siquiera de los sueños. Lucía asintió, le dio un beso y le dijo en voz baja que la próxima semana le iba a traer una crema especial para las articulaciones, que la venía a aplicar ella misma, que iba a quedarse un poco más de tiempo para asegurarse de que la crema absorbía bien. Hilda agradeció. Cuando salió de la casa, Lucía sabía dos cosas más. La primera, el calmante que le estaban dando a Hilda no era el que la médica clínica había prescrito originalmente. Lucía había memorizado de memoria la lista de medicación cuando había heredado a la paciente. La segunda, la dosis de la caja que estaba en la cocina, era el doble de la dosis recomendada para una persona de la edad y peso de Hilda. El doble. Eso explicaba por qué Hilda se despertaba sin acordarse de nada. Eso explicaba por qué dormía profundo. Eso explicaba por qué un cuerpo que era manipulado durante la noche no se daba cuenta de que estaba siendo manipulado. Esa tarde, Lucía hizo 2 llamadas. La primera fue a la clínica donde Hilda había tenido sus controles oftalmológicos en los últimos meses. Pidió hablar con la médica clínica de cabecera, la doctora Beatriz Ferreira, que llevaba la historia de Hilda desde hacía 9 años. Beatriz era una mujer de 62 años, directa, sin rodeos. Una clínica de las viejas, de las que todavía hacen visitas a domicilio cuando el paciente no puede salir. Lucía le dijo que necesitaba consultarla por una situación delicada con una paciente común. Beatriz le dio una cita para el día siguiente a la tarde, 5 minutos en su consultorio entre paciente y paciente. Era todo lo que tenía. Lucía dijo que con 5 minutos era suficiente. La segunda llamada que hizo Lucía fue a una vecina del barrio que vivía enfrente de la casa de Hilda. Una señora llamada Marta, que tenía 60 y pico de años, viuda también, que Lucía había visto un par de veces, saludando desde la vereda cuando ella entraba o salía de las visitas. Marta era amiga de Hilda desde hacía décadas. Eran vecinas del frente. Habían criado a sus hijos juntas. Habían enviudado las dos. Lucía no llamó por teléfono porque no tenía el número. Tenía pensado pasar el sábado por la mañana, tocarle el timbre como por casualidad y hablar con ella 10 minutos. Pero antes de eso, antes que cualquier otra cosa, tenía que ir a ver a Beatriz. Al día siguiente a las 5:30 de la tarde, Lucía estaba sentada frente al escritorio de la doctora Beatriz Ferreira. Beatriz tenía el pelo gris muy corto, los ojos claros y una manera de mirar a la gente que invitaba a hablar sin rodeos. Lucía no perdió tiempo. Le contó todo en 4 minutos. Los hematomas, la cara interna del brazo, las 2 caras internas de los muslos, el calmante que no era el que ella había prescrito en una dosis duplicada, la hija que vivía con la madre desde hacía 6 meses, la manera en que Hilda dormía profundo y se despertaba sin recordar nada. Beatriz escuchó sin interrumpir. Cuando Lucía terminó, abrió la historia clínica de Hilda en la computadora, miró las últimas 3 recetas que ella misma había firmado y giró la pantalla hacia Lucía. La medicación que Beatriz había prescrito en los últimos meses no incluía ningún calmante para dormir. Lo que Hilda tomaba eran un antihipertensivo, un protector gástrico y unas gotas oftálmicas para el glaucoma. Nada más. El calmante que Lucía había visto en la cocina, en la dosis duplicada, no había salido de la receta de Beatriz. Había salido de otra parte. Y Beatriz, que conocía a Hilda desde hacía 9 años, y había firmado todas sus recetas durante todo ese tiempo, no tenía la más mínima duda de quién era la persona que se lo estaba dando. Beatriz se quedó un momento en silencio, mirando la pantalla con la mandíbula apretada. Después se sacó los anteojos y los dejó sobre el escritorio. Le dijo a Lucía que en los últimos meses había notado algo ella misma, pero que no le había dado peso. Hilda había dejado de venir al consultorio. Antes venía cada 3 meses,
puntual como un reloj. Pero desde abril era Rocío la que venía sola a buscar las recetas, diciendo que su madre estaba muy cansada para salir, que prefería evitar el viaje. Beatriz había firmado las recetas igual, porque la medicación de Hilda era estable y no había razón para forzarla a venir si no quería. Pero ahora, escuchando a Lucía, Beatriz entendía que esa había sido una decisión de Rocío, no de Hilda, que durante 6 meses la única persona que había hablado con Hilda fuera de la casa había sido Lucía durante las visitas domiciliarias, y antes de Lucía, la enfermera anterior. Nadie más. Ni una sola persona del barrio había pisado esa casa desde abril. Beatriz le pidió a Lucía que escribiera en una hoja todos los hematomas que había visto, con la fecha exacta de cada visita, el lugar del cuerpo, el tamaño, el color. 3 folios después, Lucía tenía un registro que Beatriz le pidió que le mandara escaneado por mail esa misma noche. Y Beatriz le dijo otra cosa más. Le dijo que ella misma, Beatriz, iba a ir a visitar a Hilda. No el lunes. Ese era el día de Lucía y no convenía superponer. El miércoles. Iba a ir a la casa con la excusa de un control oftalmológico de cortesía, dado que Hilda no había venido al consultorio en 6 meses. Iba a quedarse media hora. Y mientras tanto, mientras Beatriz mantenía a Rocío ocupada en el living, Lucía iba a tener la oportunidad que necesitaba para entrar al dormitorio. Beatriz le dijo a Lucía 2 cosas. La primera, que tenía que documentar absolutamente todo, fotos de los hematomas, con la fecha, con regla milimétrica al lado para mostrar el tamaño. Eso lo iba a hacer Lucía la próxima visita, con una excusa cualquiera, llevando la cámara del celular y 1 centímetro de costura. La segunda, que tenían que descubrir qué era exactamente lo que pasaba en esa casa durante la noche. No podían denunciar nada sin saberlo. Iban a necesitar una cámara, no una cámara médica, sino una cámara de seguridad pequeña, escondida, que grabara durante la noche. Beatriz dijo que tenía un sobrino que trabajaba con sistemas de seguridad y que les podía conseguir una. Pero alguien tenía que entrar a esa casa con la cámara y dejarla en un lugar donde grabara el dormitorio de Hilda sin que Rocío la viera. Lucía dijo que esa parte la iba a hacer ella. Beatriz preguntó cómo. Lucía dijo que todavía no lo sabía, pero que iba a encontrar la manera. Esa misma noche, sentada en su departamento, Lucía hizo una lista en una hoja de papel. La excusa para entrar al dormitorio, el lugar exacto donde podía esconder la cámara, el tiempo que iba a tener, cómo iba a recuperar la cámara después, qué iba a hacer con la grabación si confirmaba lo que sospechaba. Tachó algunas cosas, reescribió otras. Para el lunes siguiente tenía un plan. Pero antes del lunes había 2 cosas más que hacer. La primera era visitar a Marta, la vecina del frente. La segunda era empezar a entender quién era Rocío, no la mujer de 48 años que abría la puerta con sonrisa puntual. La otra, la que le daba a su madre un calmante doble cada noche durante 6 meses sin que nadie supiera por qué. Lucía pasó la mayor parte del viernes a la noche tratando de averiguar lo que pudiera sobre Rocío, sin tener mucho con qué empezar. Sabía solamente el nombre, la edad aproximada, y que había trabajado en una empresa de logística. Buscó en redes sociales. Encontró un perfil viejo, con pocas fotos, abandonado hacía años. Encontró el nombre en una nota de diario chico de hacía 6 años, en la sección judicial, donde aparecía como cuotapartista en un concurso de acreedores que había terminado mal para los inversores. No era una nota larga, pero ahí estaba el nombre completo. Rocío Ramírez. 51,000 pesos perdidos en el 2018. Lucía no sabía si esa información servía para algo, todavía, pero la guardó. Cuando uno está armando un caso sin saberlo todavía, todo lo que aparece se guarda. Eso lo había aprendido hacía tiempo, no en su trabajo, sino mirando programas de policía con su marido los domingos a la noche. El sábado a la mañana, Lucía tomó el colectivo y bajó a media cuadra de la casa de Hilda. Caminó hasta el frente. Tocó el timbre de la casa de Marta. Le dijo, cuando Marta abrió, que era la enfermera que atendía a Hilda los lunes y que estaba pasando casualmente por el barrio. Que quería hacerle una consulta corta sobre una pequeña inquietud.
Marta la miró con esa atención específica de las viudas viejas que han aprendido a leer caras durante muchas décadas, y la hizo pasar. Marta tenía la cocina con olor a bizcocho recién hecho. Le sirvió una taza de té sin preguntar. Se sentó frente a Lucía y le dijo, antes de que Lucía empezara a hablar, una frase que hizo que Lucía se quedara con la taza levantada en el aire. Le dijo que ya se imaginaba por qué venía, que hacía meses que ella misma estaba esperando que alguien viniera a hacerle preguntas sobre lo que pasaba en la casa de enfrente. Marta le contó dos cosas. La primera, hacía 6 meses que Hilda no había vuelto a salir sola a la calle. Antes salía todos los días, aunque fuera al kiosco de la esquina, aunque fuera al banco junto al limonero a tomar sol. Desde abril, no. La sacaba Rocío de vez en cuando, los sábados, en el auto, y siempre por el lado del garaje, sin que se la viera por la vereda. Eso era lo primero. La segunda cosa era que 2 veces, en los últimos meses, Marta había escuchado a Rocío gritarle a Hilda, no los dos lados de la conversación, solamente la voz de Rocío, fuerte, atravesando la pared lateral entre la casa de Hilda y la del lado, a las 11:30 de la noche. Una vez fue un sábado de junio, la otra fue un martes de agosto. Marta había pensado en llamar al 0800 de violencia familiar, pero después había pensado que se estaba metiendo donde no debía, porque al fin y al cabo era la hija, y lo había dejado pasar. Pero llevaba 6 meses con esa preocupación, y desde el corazón, le dijo a Lucía, había estado rezando para que alguien notara algo. Marta también le contó algo más, algo que recién en ese momento empezaba a tener sentido para ella. Le dijo que 3 meses antes, en julio, una inmobiliaria había puesto un cartel de venta en la casa de Hilda. Un cartel chico, en la esquina del jardín, contra la reja del frente. Había estado puesto solamente 10 días. Después lo habían sacado. Marta había cruzado a preguntarle a Hilda si se mudaba, pero Rocío le abrió la puerta y le dijo que era un error de la inmobiliaria, que el cartel no era de esa casa, sino de la otra cuadra, que ya lo iban a sacar. Pero Marta había leído la dirección del cartel. Era la dirección de Hilda. No había sido un error, y 10 días después, sin explicación, el cartel había desaparecido. Solamente meses más tarde, cuando los oficiales encontraron el poder general firmado en el cajón de Rocío, Lucía y Marta, entendieron lo que había pasado en julio. Rocío había intentado vender la casa con ese poder. La inmobiliaria, al pedir documentación adicional, había detectado algo raro en la firma de Hilda y había suspendido la operación. Por eso el cartel se había sacado en silencio, sin explicación. Marta se lo había contado a Hilda 2 meses después, cuando Hilda estaba sentada un rato sola en el banco del jardín. Hilda no sabía nada. Hilda no se había enterado nunca de que su propia casa había estado en venta durante 10 días. Lucía guardó cada palabra. Antes de irse, le pidió a Marta una cosa más. Le pidió el número de teléfono. Le dijo que probablemente la iba a necesitar. Marta le dio el número anotado en un papelito. Le dijo que la llamara a cualquier hora del día o de la noche, que Hilda y Aníbal habían sido los mejores vecinos que había tenido en su vida, que esto, lo que sea que estuviera pasando ahí adentro, lo iban a parar entre todas. Lucía asintió. Le dio un abrazo a Marta sin haberlo planeado, y salió a la vereda con la sensación, por primera vez desde que había visto el primer hematoma, de que no estaba sola en esto. El lunes siguiente, Lucía llegó a la casa de Hilda con la crema para articulaciones que había prometido la semana anterior y, en el bolsillo interno de su cartera profesional, una cámara del tamaño de una caja de fósforos que Beatriz le había hecho llegar el viernes por correo. La cámara tenía batería para 72 horas continuas. Grababa video y audio. Se conectaba por Wi-Fi al celular de Lucía. El plan era simple, pero el éxito del plan dependía de una sola cosa. Lucía tenía que entrar al dormitorio de Hilda durante la consulta, sola, sin Rocío adentro, durante el tiempo suficiente para esconder la cámara en un lugar donde grabara la cama. No mucho, 3 minutos, 4 a lo sumo. 3 minutos sin Rocío en el cuarto. Lo había pensado durante toda la semana, y para esa mañana tenía la excusa lista.
Antes de tocar el timbre, Lucía respiró hondo 2 veces, se acomodó la cartera al hombro, miró por última vez la pantalla de su celular para confirmar que la cámara estaba apagada y la batería completa, y pensó, sin darse cuenta de que lo estaba pensando, en lo que Aníbal le habría dicho a Hilda si estuviera vivo. No lo había conocido, pero después de 3 semanas, escuchándolo en la voz de Hilda, Lucía sentía que sabía cómo era ese hombre. Un hombre que no se asustaba con las cosas que se hacen en silencio. Un hombre que sabía esperar. Eso es lo que ella iba a tener que ser durante esa hora siguiente. Tocó el timbre con el dedo firme. Adentro, la sonrisa puntual de Rocío ya estaba caminando hacia la puerta, sin saber que no era una visita más. Rocío abrió la puerta con la sonrisa de siempre. Lucía entró, dejó la cartera profesional en el banco del recibidor y le mostró a Rocío la crema para articulaciones que había prometido. Le explicó que esa crema requería una aplicación específica. Tenía que ser frotada en las rodillas con movimientos circulares durante 10 minutos para que entrara bien en la articulación, y después había que dejar a la paciente acostada con las piernas elevadas durante 15 minutos más. Por eso, dijo Lucía, lo mejor era hacer la aplicación en el dormitorio, sobre la cama, y no en el sillón del living. Rocío frunció apenas el ceño durante un segundo, pero asintió. Acompañó a Lucía y a Hilda hasta el dormitorio. Ayudó a Hilda a recostarse sobre la cama y a quitarse las pantuflas, y se quedó en la puerta mirando, con los brazos cruzados. Lucía empezó a aplicar la crema. Mientras frotaba, le contaba a Hilda cosas sobre el hospital. La distrajo durante 5 minutos. Después, cuando estaba terminando con la primera rodilla, miró hacia la puerta y le dijo a Rocío que iba a necesitar una toalla limpia para retirar el exceso. Rocío dudó. Lucía agregó que también podía traerle un vaso de agua tibia con limón para Hilda, porque la crema podía dar un poco de boca seca. Era un detalle que Lucía estaba inventando, pero lo dijo con la naturalidad de quien menciona un protocolo médico de rutina. Rocío asintió y salió del dormitorio. Lucía contó hasta 5, mientras escuchaba los pasos por el pasillo. Cuando dejó de escucharlos, supo que Rocío había llegado a la cocina. 3 minutos. Eso era todo lo que tenía. Lucía se levantó, fue al estante alto del placard, donde había visto, durante una visita anterior, una colección de cajas de zapatos viejas y carpetas. Subió un pie sobre la silla de mimbre del rincón, alcanzó la caja de zapatos del fondo, la que decía «Verano», con marcador negro, y metió la mano. Adentro había bufandas dobladas. Lucía colocó la cámara entre las bufandas, con el lente apuntando hacia la cama, dejándola apenas visible entre los pliegues de tela. Bajó. Acomodó la silla de mimbre exactamente como estaba antes. Volvió a la cama. Cuando Rocío reapareció con la toalla y el vaso de agua, Lucía estaba terminando la segunda rodilla con movimientos firmes y tranquilos. Hilda no había sospechado nada. Había estado todo el tiempo con los ojos cerrados, disfrutando del masaje. Lucía terminó la consulta media hora después. Antes de irse, le dijo a Hilda al oído, mientras le acomodaba la manta sobre las rodillas, una sola frase. Le dijo que la próxima semana iba a venir un poco más temprano, a las 10 en lugar de las 11, y que iba a traerle una caja de bombones de su confitería preferida. Hilda sonrió. No entendió por qué Lucía le decía eso al oído, pero aceptó como si fuera un secreto agradable entre ellas. Eso es exactamente lo que Lucía quería, que hubiera entre Hilda y ella algo parecido a un pacto sin palabras. Lucía salió de la casa, caminó las 2 cuadras hasta el colectivo, y desde el celular activó el wifi de la cámara y vio que estaba grabando. Veía la cama de Hilda, veía parte de la mesita de luz, veía la pared donde colgaba un crucifijo de madera oscura que Aníbal había clavado el primer año del matrimonio. La cámara funcionaba. Ahora solamente quedaba esperar. 72 horas de grabación. 3 noches. Esa noche Lucía no durmió tranquila. Cada hora se despertaba, miraba el celular, veía un fragmento de video. Las primeras horas mostraban solamente a Hilda mirando la televisión y después acostándose alrededor de las 10 de la noche. Después la luz se apagaba y la cámara grababa en modo nocturno, con un tinte verdoso. Hilda dormía.
quieta, la respiración pausada. A las 2:13 de la madrugada, la puerta del dormitorio se abrió. Lucía se incorporó en la cama. Se le había caído el celular sobre la sábana. Lo agarró con las dos manos, lo acercó a la cara y subió el volumen al máximo. El reloj del dormitorio de Hilda marcaba las 2:13. La luz del pasillo se encendió un segundo antes de que la puerta se abriera. Lucía contuvo el aire sin darse cuenta. El corazón le golpeaba en los oídos, y entonces apareció ella. Rocío entró. Caminó despacio hasta la cama. Se quedó parada al lado de su madre durante casi 30 segundos sin hacer nada. Después se inclinó y empezó. Lucía vio todo. Las manos de Rocío tomaron el brazo derecho de Hilda, lo levantaron levemente y le apretaron la cara interna con los dedos durante varios segundos seguidos. Apretaron fuerte. Hilda no se movió, no se despertó. Después Rocío bajó el brazo, le levantó el camisón hasta la cintura y repitió la misma operación con un sector de la pierna derecha, en la cara interna, justo donde antes había habido un hematoma que ya estaba desapareciendo. Volvió a apretar. Hilda seguía sin moverse. Después Rocío bajó el camisón, le acomodó la manta y salió del cuarto. Todo eso había durado 7 minutos y 40 segundos. Lucía dejó el celular sobre la mesa de luz, se sentó en el borde de la cama de su propio departamento y se cubrió la cara con las dos manos. Sintió que algo se le había roto adentro del pecho. No por sorpresa, lo sospechaba desde hacía 2 semanas. Pero saberlo y verlo no eran la misma cosa. Verlo le había confirmado con una claridad que le quitaba el aire lo que Rocío estaba haciendo. La estaba marcando a propósito. Le estaba dejando hematomas en zonas específicas para que parecieran caídas. La estaba preparando, paso a paso, para algo. Y ese algo no era para que se quedara con la casa por las buenas. Era para tener un expediente médico que justificara que Hilda no podía vivir sola y necesitaba ser internada en un geriátrico. Una vez internada, la administración de los bienes pasaría a Rocío, y la casa después podría venderse. Esa fue la teoría que Lucía armó esa madrugada en su cocina, con el café tercero de la noche y el celular apagado. Le mandó un mensaje a Beatriz al amanecer. Le dijo 2 palabras. «Tengo todo». Beatriz le contestó 3 minutos después. Le pidió que se reunieran al mediodía en el consultorio. Cuando Lucía le mostró el video a Beatriz, Beatriz se quedó mirando la pantalla del celular sin decir absolutamente nada durante todo el tiempo que duró la grabación. Cuando terminó, se sacó los anteojos, los puso sobre el escritorio, con un cuidado que era un esfuerzo por contener algo, y le dijo a Lucía que ese video no se podía mostrar solamente a la policía. Tenía que ir directo a una fiscalía especializada en violencia contra adultos mayores. Beatriz tenía un contacto. La fiscal Mariana Esteves, una mujer de 57 años, que había llevado adelante una decena de causas similares en los últimos años, una de las pocas profesionales del fuero penal que entendía cómo funcionaban estos casos. Beatriz iba a llamarla esa misma tarde. Antes de salir del consultorio, Beatriz le pidió a Lucía una cosa más. Le pidió que esa noche no fuera a su departamento sola, que durmiera en lo de una amiga o en un hotel si hacía falta. Lucía la miró sin entender. Beatriz le explicó. Si Rocío llegaba a sospechar que la enfermera había descubierto algo, Lucía iba a ser la primera persona a la que iba a buscar para callarla. Una mujer que durante 6 meses había drogado a su propia madre noche tras noche no era alguien con miedo de hacer otras cosas. Lucía sintió un frío que le recorrió la espalda. Beatriz tenía razón, y la noche apenas estaba empezando. Pero antes de eso, había una decisión más urgente que tomar. Y era una decisión que pertenecía a Hilda. Había que decirle, había que mostrarle el video a la propia Hilda. Tenía que enterarse antes de que la justicia se enterara, porque Hilda era la víctima, y la víctima tenía derecho a saber primero. Beatriz dijo eso con una firmeza que no admitía discusión. Lucía estuvo de acuerdo. Lo único que iban a tener que pensar era cuándo y cómo. Hilda no podía enterarse en su propia casa. Rocío podía aparecer en cualquier momento. Iba a tener que ser en otro lugar,
y ese lugar tenía que ser uno donde Hilda se sintiera segura. Marta, la vecina del frente, fue la respuesta. Lucía la llamó esa misma tarde. Le explicó la situación a grandes rasgos, lo justo para que Marta entendiera la gravedad sin entrar en detalles que no podían quedarse en una conversación telefónica. Marta dijo que sí antes de que Lucía terminara de explicar. La casa de ella estaba disponible al día siguiente, todo el día. Iban a hacer venir a Hilda con una excusa, una de esas excusas que solamente las amigas viejas pueden inventar sin que nadie sospeche. Marta dijo que iba a llamar a Hilda esa misma noche, a la hora de la cena, antes de que Hilda tomara el calmante, y la iba a invitar a tomar el té al día siguiente. Una invitación normal, una entre amigas viejas. Rocío no iba a poder oponerse a algo tan inocente como un té entre dos viudas que se conocían desde hace 40 años. A las 11 de la mañana del día siguiente, un martes nublado de noviembre, Hilda cruzó la calle apoyada en su bastón, acompañada por Rocío hasta la vereda de Marta. Rocío tocó el timbre, le entregó a Marta a su madre con una sonrisa pulida, dijo que volvía a buscarla en una hora y se fue caminando hacia el supermercado de la avenida. Hilda entró a la casa de Marta con una alegría que no tenía hacía meses. Era la primera vez en 6 meses que pisaba una casa que no era la suya. Lucía estaba esperándola en el living. Cuando Hilda la vio, se sorprendió, pero su sorpresa duró poco. Lucía la abrazó, la sentó en el sillón. Marta trajo una taza de té, una manta para las rodillas, y se quedó en el living con las dos. Y Lucía, con la voz tranquila pero firme, le contó a Hilda todo. Los hematomas, el calmante en dosis duplicada, la entrevista con Beatriz, la cámara escondida, el video. Hilda escuchó sin moverse, con la taza de té apoyada sobre la falda, los ojos fijos en un punto del suelo a 1 metro de distancia. Cuando Lucía terminó, hubo un silencio largo en el living de Marta. Tan largo que Marta tuvo que pararse para encender una luz porque el cielo se había oscurecido más. Después, Hilda habló, y lo que dijo no era lo que Lucía esperaba. Hilda dijo que ella ya lo sabía, que no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero que sabía que algo andaba mal. Le contó que en los últimos meses había empezado a despertarse con dolores en lugares del cuerpo donde no se había golpeado. Pequeños dolores, breves, como si alguien hubiera apretado durante la noche. Le dijo que 2 o 3 veces había soñado con manos sosteniéndola fuerte por los brazos y se había despertado con la marca de los dedos. Pero cuando le preguntaba a Rocío, Rocío le decía siempre lo mismo. Se había dado contra la mesita de luz al darse vuelta en sueños. Hilda le había creído. Con el glaucoma no podía mirarse las marcas con detalle. Con el calmante no recordaba bien la noche. Con 4 años de viuda, sola, había aprendido a no insistir en cosas que no podía probar. Pero adentro, le dijo a Lucía con la voz apenas firme, adentro de ella había una parte que ya sabía. Hilda se quedó un momento en silencio antes de seguir. Después dijo algo más, algo que Lucía iba a recordar muchas veces en los meses siguientes. Le dijo que durante esos meses, cuando se acostaba a la noche y sentía que el calmante empezaba a hacerle efecto, ella siempre rezaba la misma oración. No era una oración aprendida, era una oración que ella misma se había inventado. Le pedía a Aníbal, no a Dios, sino directamente a Aníbal, que mandara a alguien, una persona, una sola, que mirara con atención, que viera lo que ella misma no podía ver. Eso pedía cada noche, y después se dormía. Y cuando llegó Lucía a la casa por primera vez, hacía 4 semanas, y le tomó la presión con esas manos firmes y esos ojos atentos detrás de los anteojos rectangulares, Hilda había sentido algo que no entendía del todo. Una especie de confianza inmediata, sin razón, como si la conociera desde antes, como si Aníbal le hubiera mandado a alguien, finalmente, después de meses de esperar. Lucía se le llenaron los ojos cuando Hilda terminó esa parte, pero no dijo nada. Marta tampoco dijo nada. Las 3 mujeres se quedaron así un momento, en el living oscurecido por la tarde nublada, mientras afuera caían las primeras gotas de una lluvia que iba a durar el resto del día.
Hilda pidió ver el video. Lucía dudó. Beatriz le había dicho que no era necesario, que la palabra de las profesionales iba a alcanzar. Pero Hilda insistió. Dijo que tenía 78 años, que había aguantado 6 meses de vivir con esa hija dentro de su casa y que merecía ver con sus propios ojos lo que había pasado mientras ella dormía. Lucía le mostró el video desde el celular, pegado a los lentes de aumento que Hilda usaba para leer. Hilda miró durante los 7 minutos completos sin decir una palabra. Cuando terminó, le devolvió el celular a Lucía, levantó la taza de té y la tomó entera de un sorbo. Después, dijo 2 cosas. Dijo que Rocío no iba a poner un pie más en su casa nunca más, y dijo que ella, Hilda, quería ir a la fiscalía esa misma tarde. A las 4 de la tarde, las 3 mujeres estaban sentadas en una sala de espera angosta en el primer piso de la fiscalía. Beatriz había llegado 15 minutos antes con la fiscal Mariana Esteves, una mujer alta, de pelo castaño corto, con anteojos rectangulares y una manera profesional de saludar que tranquilizaba sin ser fría. Mariana las hizo pasar a su despacho. Cerró la puerta. Pidió que Hilda firmara una declaración inicial. Escuchó el caso punto por punto durante 40 minutos, vio el video 3 veces seguidas tomando notas en cada vista y al terminar les dijo lo que iban a hacer. La denuncia se iba a presentar formalmente al día siguiente por la mañana. Mariana iba a pedir una medida de exclusión inmediata para que Rocío no pudiera acercarse a la casa de Hilda ni tener contacto con ella. Iba a pedir un allanamiento de la casa para incautar la medicación, las recetas falsificadas si las había, y cualquier documento que Rocío hubiera estado preparando para iniciar el trámite de internación geriátrica. Iba a pedir un análisis toxicológico de Hilda en el hospital esa misma noche, antes de que pasaran más horas, para detectar el calmante en sangre. Y iba a pedir también una pericia médica forense sobre los hematomas registrados, junto con la pericia del video. Hilda iba a tener que alojarse esa noche y probablemente las próximas semanas en algún lugar fuera de su casa. Era para evitar que Rocío llegara y se diera cuenta de algo antes de la denuncia formal. Marta ofreció su casa de inmediato. Tenía un cuarto de huéspedes con una cama lista. Hilda aceptó. Mariana le dijo que era una buena idea, que esa misma noche iba a mandar un patrullero discreto a hacer 2 pasadas por la cuadra para confirmar que Rocío no estaba haciendo nada raro. Hilda asintió. Antes de irse, Hilda hizo una pregunta. Le preguntó a Mariana cuánto tiempo iba a tardar todo esto. ¿Cuánto tiempo iba a pasar antes de que ella pudiera volver a dormir tranquila en su propia casa? Mariana fue honesta. Le dijo que el proceso completo, hasta la sentencia, iba a tomar entre 6 meses y 1 año, pero la medida de exclusión iba a ser inmediata. Para mañana al mediodía, Rocío no iba a poder pisar más esa casa. Hilda asintió otra vez. Después dijo en voz baja una cosa que Marta y Lucía no olvidaron nunca. Dijo que cuando Aníbal estaba vivo, le había dicho a ella muchas veces que la justicia tarda, pero llega, y que ella había pensado durante años que era una frase de policía hecha para tranquilizar a la gente, pero que esa tarde, en esa oficina, por primera vez le había sonado como una frase verdadera. Cuando las 3 salieron de la fiscalía, ya casi anochecía. Lucía iba caminando entre Hilda y Marta, sosteniendo a Hilda del codo derecho. Habían recorrido media cuadra cuando Marta se detuvo de golpe en la vereda, le apretó el brazo a Lucía y le señaló la esquina con un movimiento de la cabeza que era casi imperceptible. Del otro lado de la avenida, parada al lado de un auto, había una mujer con el pelo castaño teñido y los hombros anchos. Las miraba. Tenía el celular pegado a la oreja. Habló unos segundos más, cortó la llamada y se metió en el auto sin sacarles los ojos de encima. Era Rocío. No había manera de que estuviera ahí por casualidad. Alguien le había avisado, y ahora ella sabía. A las 9 de la noche del día siguiente, miércoles, 2 oficiales de policía y una asistente social tocaron el timbre de la casa de Hilda. Rocío abrió. Le mostraron la orden judicial firmada por Mariana esa misma mañana. Una medida de exclusión por sospecha de violencia patrimonial y abuso de adulto mayor.
Rocío tenía 2 horas para retirar sus pertenencias personales, bajo supervisión policial, y después no podía volver a entrar a la casa ni acercarse a su madre por ningún motivo. Rocío negó todo. Se descompuso. Pidió hablar con su madre. Le dijeron que su madre no estaba en la casa, que se había ido con una amiga y que la decisión ya estaba tomada por la justicia. Rocío hizo 2 teléfonos, uno a un primo abogado, el otro a un número que los oficiales después identificaron como el de un escribano, que había trabajado para ella en el pasado. Los registros telefónicos también explicaron, 2 semanas después, cómo Rocío había sabido lo de la fiscalía. La empresa de visitas domiciliarias donde trabajaba Lucía tenía una secretaria administrativa que era prima segunda de Rocío. Cuando Lucía pidió permiso para faltar al trabajo esa tarde para acompañar a Hilda a una diligencia urgente, la secretaria había llamado a Rocío para preguntarle si su madre estaba bien. Sin querer, le había dado a Rocío la pista que necesitaba para entender que algo estaba pasando. Cuando Rocío entendió que no había vuelta atrás, su cara cambió. La sonrisa puntual desapareció por completo. La mujer amable que durante 6 meses había abierto la puerta a Lucía cada lunes con una bandeja de bombones, se transformó en una persona que ninguna de las profesionales habría reconocido. Le gritó a la asistente social, acusó a Hilda de estar manipulada por una enfermera oportunista, acusó a Marta de meterse en lo que no le importaba, acusó al barrio entero de hablar mal de ella desde abril. Los oficiales la dejaron descargarse durante 10 minutos sin interrumpirla. Después uno de ellos, un hombre alto parecido en algo a Aníbal, le dijo con voz tranquila que tenía exactamente 90 minutos para terminar de empacar y salir, y que podía hacerlo bien o podía hacerlo mal, pero que iba a salir igual. Rocío se quedó callada y empezó a meter ropa en una valija con las manos temblando. Mientras Rocío juntaba sus cosas, los oficiales hicieron el allanamiento de las áreas comunes de la casa. En la cocina encontraron la caja del calmante en dosis duplicada, además de una segunda caja, escondida en el fondo del cajón de los repasadores, con 6 blisters más. En el dormitorio de Rocío, en el cajón de la mesita de luz, encontraron 2 cosas: una carpeta con copia de documentos a nombre de Hilda, incluyendo la escritura de la casa, el resumen bancario y un poder general que Hilda no recordaba haber firmado. La firma de Hilda en el poder general estaba ahí. Era una firma trazada con mano insegura, probablemente firmada un día en que el calmante había sido más fuerte que de costumbre. Y la segunda cosa que encontraron fue una carpeta con 3 folletos de geriátricos privados de la zona norte, con anotaciones de precios y disponibilidades, y un borrador a mano de una solicitud de internación voluntaria a presentar ante un juez de familia. En esa misma carpeta, los oficiales encontraron un detalle más, que terminó siendo el más importante para la fiscalía: una libreta pequeña, con tapa azul, con anotaciones a mano de Rocío. Era el cuaderno donde Rocío llevaba la cuenta de las dosis del calmante para no equivocarse de noche. Una mujer que había trabajado 15 años como contadora no sabía vivir sin números anotados. Era su única manera de controlar lo que estaba haciendo. Y esa misma costumbre profesional, esa que la había hecho buena en su trabajo durante años, fue la que terminó condenándola. Cada noche tenía su renglón. Cada renglón tenía la dosis exacta. Algunas noches, al lado del número de la dosis, había una marca pequeña, una rayita, que después la pericia interpretó como las noches en que Rocío había hecho lo que Lucía vio en el video. La libreta tenía 168 renglones. 168 noches durante las cuales Hilda había dormido sin saber lo que pasaba en su propio cuarto. Cuando Mariana vio la libreta al día siguiente, levantó la vista del escritorio y le dijo a Beatriz 2 palabras: causa cerrada. Esa noche, Mariana le mandó un mensaje a Beatriz: 3 palabras, caso completo, ganamos. Beatriz se lo reenvió a Lucía. Lucía lo leyó sentada en el living de Marta, con Hilda dormida en el cuarto de huéspedes, y se quedó mirando la pantalla del celular sin pestañear. Después se le llenaron los ojos de lágrimas
que no había llorado en todas las semanas anteriores. Marta le trajo un té sin decir nada. Las dos se quedaron sentadas en el living, en silencio, hasta que el reloj de la pared marcó las 11:30. La casa de Hilda, del otro lado de la calle, tenía las luces apagadas por primera vez desde abril. Y por primera vez también Rocío no estaba ahí. Las semanas siguientes fueron pesadas. Hilda volvió a su casa al tercer día, después de que la cerradura fue cambiada. Lucía la acompañó esa primera noche. Marta cocinó la cena. Hilda durmió por primera vez en 6 meses, sin el calmante en el cuerpo, y al amanecer se despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La causa avanzó rápido. La pericia toxicológica confirmó la presencia del calmante en una concentración acumulada significativa. La pericia médica forense confirmó que los hematomas eran compatibles con una manipulación digital prolongada y no con caídas. El video fue admitido como prueba central. Rocío fue imputada por administración ilegal de psicofármacos a una persona vulnerable, lesiones leves agravadas por el vínculo, tentativa de fraude procesal y violencia económica. La fiscal Mariana pidió prisión preventiva durante los primeros días por riesgo de fuga, pero Rocío finalmente quedó con prisión domiciliaria en el departamento de su tía abuela, en el otro extremo de la ciudad, con tobillera electrónica y prohibición de acercarse a Hilda a menos de 500 metros. La causa avanzó hacia el juicio. Hilda no fue al juicio. Tenía 78 años, glaucoma, las rodillas cansadas y nada para decirle a su hija que no le hubiera dicho ya en silencio durante 6 meses. Mandó su declaración por escrito a través de Mariana, una declaración corta, sin adjetivos, con los hechos y los nombres y las fechas. Beatriz declaró, Lucía declaró, Marta declaró. La pericia entró como prueba documental, y 7 meses después de aquel primer hematoma que Lucía vio en la cara interna del brazo izquierdo, el juez condenó a Rocío a 4 años y 6 meses de prisión, con cumplimiento parcial efectivo y el resto en prisión domiciliaria, además de una orden de restricción permanente y el pago de una indemnización a Hilda por los daños sufridos. El día de la sentencia, Lucía y Marta fueron a sentarse con Hilda en la cocina de la casa de Belgrano. Era el mediodía. El sol entraba por la ventana de atrás. Hacía calor de noviembre y el aire olía a limonero por la ventana abierta. Las tres tomaron mate en silencio durante un rato. Hilda no preguntó por la sentencia hasta que Marta, después de la tercera ronda de mate, le dijo en voz baja que 4 años y medio había sido la condena. Hilda asintió despacio. No dijo nada al principio. Después de un rato largo, dijo solamente que ya estaba, que había terminado, que si Aníbal estuviera ahí le habría dicho que 4 años y medio era una condena justa, ni demasiado larga ni demasiado corta, que la justicia, cuando es de verdad, casi siempre se siente justa. Lucía y Marta no agregaron nada. Las tres se quedaron mirando el patio por la ventana de la cocina hasta que el agua del termo se enfrió y el mate empezó a saber a hierba lavada. La casa volvió a ser de Hilda, solamente de ella. El poder general fue declarado nulo por la justicia, dado que había sido firmado bajo el efecto de psicofármacos administrados sin consentimiento. La cuenta bancaria, que Rocío había estado vaciando lentamente durante 6 meses, con extracciones pequeñas, fue parcialmente recuperada con la indemnización ordenada por el juez. Hilda no recuperó todo, pero recuperó suficiente. Lo que Hilda recuperó, además del dinero y de la casa, fue otra cosa más difícil de medir y más importante que todo lo demás. Recuperó su propia vida. Volvió a salir sola a la calle. Volvió a ir al kiosco de la esquina los lunes a la mañana. Volvió a sentarse en el banco al lado del limonero los domingos a la tarde, con una revista en la mano y la lupa apoyada sobre las páginas, leyendo despacio las noticias del barrio. Marta cruzaba la calle todos los miércoles a tomar el té con ella. Lucía la siguió visitando los lunes, primero por el trabajo, después porque las dos se habían convertido en algo que no era exactamente amistad y no era exactamente otra cosa, sino esa relación profunda que se forma entre dos mujeres que han pasado juntas
por algo que nadie más vio. Hilda hizo un cambio más en la casa, unos meses después. Mandó arreglar el jardín del frente. Pidió que pusieran un cerco bajo, prolijo, con flores nuevas a los costados, y mandó hacer una placa pequeña, de bronce, con el nombre de Aníbal y la fecha del casamiento, que clavó al lado del limonero a la altura de los ojos. La placa decía solamente dos cosas: el nombre de él y abajo una frase corta: la justicia tarda pero llega. Cuando Lucía la vio por primera vez, no dijo nada. Pero cuando se fue esa tarde, en el colectivo, mientras volvía al hospital, se le llenaron los ojos otra vez. No era tristeza, era esa otra cosa, sin nombre exacto, que aparece cuando uno entiende algo sin necesidad de palabras. Lo que significa para una persona vieja recuperar lo que es de ella. Una tarde de verano, casi un año después de aquella primera consulta del lunes en que Lucía había visto el primer hematoma, Hilda estaba sentada en el banco bajo el limonero. Lucía la había acompañado un rato y se quedaron las dos en silencio mirando el patio, escuchando los pájaros del atardecer. Hilda le dijo a Lucía una cosa que había pensado varias veces, pero que nunca había dicho en voz alta. Le dijo que durante los 6 meses que duró todo, ella muchas noches se acordaba de Aníbal y le pedía algo. No le pedía que le pasara algo a Rocío. No le pedía castigo. Le pedía solamente que mandara a alguien, una persona que mirara, una persona que viera lo que ella misma no podía ver. Hilda le dijo a Lucía que ese pedido lo había hecho durante meses, sin decírselo a nadie, y que la primera vez que Lucía había levantado la manga de su camisón con una atención distinta a la habitual, Hilda lo había sentido. No lo había entendido del todo en ese momento, pero lo había sentido. Lucía se quedó callada un rato largo. Después le dijo a Hilda que cuando uno trabaja durante muchos años con personas mayores, a veces aparecen pacientes que uno termina queriendo de una manera que no se puede explicar, y que a veces uno se da cuenta tarde, después, mucho después, que esos pacientes aparecen en la vida de uno por una razón. No siempre se puede saber cuál, pero la razón existe. Hilda asintió. Tomó la mano de Lucía con sus 2 manos, y se quedaron las dos así, sentadas, con el sol bajando detrás del limonero, hasta que Marta cruzó la calle con un plato de bizcochuelo y se sumó a la conversación. Si esta historia te llegó de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. Escribe una sola palabra, Hilda, para que yo sepa que estuviste aquí y que esta historia llegó donde tenía que llegar. Si conoces a alguien mayor que vive con un familiar cuidador y notas cosas raras, hematomas inexplicables, cambios de medicación sin explicación clara, salidas habituales interrumpidas, llamados telefónicos sin respuesta, no lo dejes pasar. Las personas mayores muchas veces no pueden pedir ayuda con palabras directas. Una llamada tuya, una visita inesperada, una pregunta hecha a tiempo, puede cambiar todo. Compartí este video con esa persona que te vino a la mente mientras escuchabas. A veces las historias correctas llegan antes que las palabras que uno no sabe cómo decir. Dale like a este video, suscríbete al canal Sabiduría Sin Atajos y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Porque cada semana traemos historias de personas como Hilda, personas que la vida puso a prueba de maneras que no eligieron y que encontraron en ese mismo lugar lo que necesitaban para seguir. Y si tenés un familiar mayor que vive solo o con alguien, llámalo hoy, no mañana, hoy, porque algunas cosas no pueden esperar, y la atención que uno presta a las personas que quiere es siempre la mejor protección que uno puede darles. Hasta muy pronto.